Buenas tardes, vamos a hablar sobre el caso de Lucía. Bueno, una estrategia porque Lucía tuvo problemas por debido que la separación de sus padres. Entonces, en el caso de Lucía, que tenía 14 años, sufre de ansiedad, baja en sus notas debido a la separación de sus padres. Muestra cómo los sentimientos negativos la invaden y pueden afectar mucho el aprendizaje y la capacidad para el cerebro para adaptarse. Me baso que en los estudios de Letter Gaber 2020 y López Espinosa 2023, los cuales destacaron la conexión entre las emociones y la adaptabilidad cerebral y el aprendizaje. Propongo un plan de apoyo integral. Este plan entiende que las emociones no son obstáculos, sino un plan de apoyo integral. Este plan entiende que las emociones no son obstáculos, sino que pueden ayudar al proceso de aprendizaje si se manejan correctamente y que la adaptabilidad cerebral puede transformar el cerebro para recuperar los retos, para superar los retos con modo de estrategias. En el plan está organizando un entorno de 4 preguntas que se presentaron fomentando una colaboración entre maestros, la orientadora y la familia, con el propósito de recuperar la motivación de Lucía para mejorar su resiliencia emocional y aumentar la habilidad para aprender mediante las intervenciones fundamentales en pruebas de la neurociencia. Vamos a hablar qué estructuras cerebrales pueden estar comprometidas en el caso de Lucía. Bueno, entonces hablamos del caso de Lucía. El primero, el estrés por la separación de sus padres y la ansiedad relaciona con la escuela, probablemente impactan las áreas del cerebro que son el aprendizaje. Relacionadas, problemas que impactan las áreas del cerebro. Son muy esenciales para gestionar emociones, para prestar atención y recordar la información. Según López Espinosa 2023, las emociones tienen un papel importante en regular cómo encontramos que afectan la capacidad del cerebro para adaptarse. En concreto, es posible que puede causar relaciones de miedo, ansiedad, que obstaculizan la toma de decisiones y la concentración. Entonces, el hipocampo, que se encarga de crear recuerdos, podría estar siendo recordar datos, afectando por el estrés, lo cual aplicar porque Lucía tiene muchos problemas para la prefrontal, que maneja la atención y la regulación emocional. Recordar datos y experimenta una sensación de ruido y mental. Asimismo, la corteza sobrecarga, dificultando su capacidad para enfocarse en las tareas escolares y compartir sus ideas en público. Entonces, Lucía, como tal, ella no puede estar escuchando, pero no entiende. No queda nada grabado en su mente, su cerebro, debido a ese problema de la separación de sus padres. Voy a hablar sobre que Letter Galvez 2020 respalda esta idea, señalando que las emociones controlan la atención y la motivación, incluyendo de manera directa la capacidad de adaptación del cerebro. Un estado emocional positivo facilita
el establecimiento de nuevas conexiones neurales, mientras que el estrés constantemente la restringe. En el caso de Lucía, esta restricción podría traducirse en una disminución de la neuroplasticidad, limitando su capacidad la habilidad para entender las cosas, limitando la habilidad para adaptarse a nuevos aprendizajes y recuperar la curiosidad anterior, para reconocer con áreas del cerebro que están muy afectadas, que es fundamental para crear estrategias que ayuden en su recuperación como métodos y que reduzcan la activación de la amígdala y fortalezcan la corteza prefrontal. Bueno, vamos a hablar la segunda pregunta. ¿Por qué el estrés crónico y la ansiedad puede afectar su atención y su aprendizaje? El estrés prolongado y la ansiedad que siente Lucía son obstáculos para su atención y aprendizaje, ya que provocan relaciones físicas que afectan el funcionamiento óptico de su cerebro. Según López Espinosa 2023, las acciones no son afectadas en el aprendizaje, sino también no moldean. Un aprendizaje sin emociones no es afectivo, porque puede estar activan las conexiones, pero en el cerebro que ayudan a recordar. En este contexto, la ansiedad resistente a Lucía describe como nudos en el estómago y en medio talla relativa el eje hipólamo pituitaria adrenal, lo que provoca la liberación de cortisol. Este extenso de cortisol descarga un sistema límbico y disminuye la capacidad de la adaptación del cerebro. Como resultado, su atención y su fragmentada, ya que su mente se centra más en la respuesta de lucha o el huida en el lugar de las actividades cognitivas superiores como razonar en ciencias o participar en actividades artísticas. Bueno, además, Letter Gaves señala que el estrés crónico impide la creación de nuevas conexiones neuronales, lo que explica la baja en las calificaciones en Lucía y su tendencia a evitar hacer preguntas. En aprender necesita tanto una motivación como una concentración. Para la ansiedad, para el largo plazo debilita entre los elementos y agotar los recursos mentales, lo que genera un ciclo negativo donde el rendimiento pobre incrementa la ansiedad en adolescentes como Lucía. Esto puede crear una visión pesimista en el aprendizaje, alejándola de su curiosidad natural y afectando su desarrollo cerebral como en el futuro. Lucía tiene muchos problemas en el cerebro, entonces no se puede concentrar. Bueno. Cordial saludo, yo soy Angie Tatiana Carvajal Garcés de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Este es un trabajo de teorías de aprendizaje, trabajo colaborativo y voy a presentar las preguntas que me tocaron. Tercera pregunta, ¿qué estrategias concretas podrías aplicarse en el aula para ayudar a Lucía a recuperar la atención y la motivación? Para recuperar la atención y el interés de Lucía,
Es esencial poner en práctica métodos en el aula que incorporen emociones positivas y fomenten la plasticidad del cerebro, siguiendo lo que se expone en ambos artículos. En primer lugar, se puede integrar prácticas de mindfulness o ejercicios de respiración guiada al comienzo de la clase para disminuir la activación de las glándulas y mejorar la atención. Esto podría incluir breves momentos de 5 minutos donde Lucía y sus compañeros realicen actividades de atención plena, como concentrarse en su respiración con el fin de regular sus emociones y reforzar la corteza frontal. En segundo lugar, se debe ajustar el aprendizaje y el interés emocionales de Lucía usando historias personales o trabajos en grupo. En las materias de ciencia y arte, Letelier Galvez 2020 menciona que el aprendizaje no solo es un proceso cognitivo, también incluye emociones que moldean el cerebro, lo que permite que los educadores creen intervenciones que adapten el contenido a las necesidades emocionales de cada estudiante. Por ejemplo, podríamos darle a Lucía la opción de seleccionar temas relacionados con sus pasiones anteriores, como experimentos científicos, un enfoque creativo, ofrecerle retroalimentaciones positivas y incrementar su motivación y capacidad de aprendizaje. Por último, sería importante introducir pausas emocionales durante las clases, donde se facilite la discusión sobre cómo las emociones influyen en el aprendizaje, promoviendo una comunicación abierta. Esto puede incluir la formación de grupos pequeños, donde Lucía pueda expresar sus sentimientos sin miedo, disminuyendo la ansiedad por cometer errores. Finalmente, se puede utilizar herramientas tecnológicas como aplicaciones de magnificación para las tareas que combinen con la repetición con recompensas emocionales, reforzando las conexiones neuronales y ayudando a recuperar su participación activa. Cuarta pregunta. ¿Cómo se puede intervenir para ayudar a Lucía a transitar por el momento difícil que está atravesando? Para ayudar a Lucía en el proceso de lidiar con la separación de sus padres, su ansiedad, es necesaria una intervención de diferentes áreas. Primero, que mezcle la asistencia educativa, familiar, profesional, centrada en el desarrollo su resiliencia emocional y neuroplasticidad. La orientadora debe organizar un apoyo derivado con un psicólogo o terapeuta en salud mental infantil y determinar si su situación es ansiedad escolar o un trastorno más amplio, mientras se evalúa su avance. En el entorno escolar es importante establecer un plan de apoyo emocional que compete secciones individuales con la orientadora donde pueda hablar sobre sus emociones utilizando métodos como un diario de emociones o dibujos expresivos. Basado en la idea de López Espinosa 2023, para ayudarla a manejar el estrés y recuperar su motivación. Incluir a la familia es fundamental. Realizar reuniones para informar a los padres sobre el impacto del estrés en el que el cerebro de Lucía, sugiriendo rutinas en casa, como leer juntos o practicar actividades relajantes para mejorar su sueño y ansiedad. Además, es útil promover redes de ayuda, como un grupo de compañeros con estudiantes que hayan vivido experiencias semejantes, para normalizar sus emociones y fomentar la plasticidad cerebral mediante la creación de lazos sociales positivos. A plazo, se debe examinar el efecto de estas acciones mediante el seguimiento de su rendimiento académico, su confianza, su curiosidad, convirtiendo este desafío en una oportunidad para su crecimiento personal y cerebral. Con estas preguntas hemos llegado a la conclusión que
Estas estrategias de apoyo para Lucía combinan con las ideas de Leiter Galvez 2020 y López Espinosa 2023 para tratar su situación de manera integral, enfocándose en la gestión de sus emociones para estimular la plasticidad del cerebro y recuperar el aprendizaje al trabajar con áreas como la amígdala y la corteza frontal y al implementar acciones efectivas tanto en el aula como en otros contextos, se busca no solamente aliviar problemas inmediatos, sino también fortalecer a Lucía para que desarrolle su resiliencia. La ejecución de esa estrategia necesita cooperación y paciencia, recordando que como dice López Espinosa 2023, las emociones positivas pueden cambiar el aprendizaje, permitiendo que estudiantes como Lucía puedan prosperar de nuevo. Es aconsejable supervisar el avance y hacer ajustes adecuados a lo que se necesite, garantizando así un entorno educativo que sea compasivo y basado en evidencias. Esta es la presentación del problema de Lucía. Hasta luego.